¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy haremos la revisión a todos los productos que nos entregaron en 2020 para nosotros TCG. En el video hablaremos de qué entregó cada uno, qué impacto tuvo, su estructura, un poco de cómo han envejecido, mi opinión de algunos de estos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que mencionaré es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Lo otro es que todos los videos que mencione o que aparezcan en pantalla, todos estarán en la descripción del video. Lo que haremos será revisar los productos de TCG, esto con múltiples objetivos en mente, ver si las expectativas que trajeron consigo sobrevivieron o si se cumplieron, para revisar las cartas más importantes con el afán de que recuerden estas, en caso de que les hagan falta muchas de estas cartas o que incluso decidan deshacerse de estas también podría servir, algunos aspectos para muchos de estos que mencionamos en su momento y revisaremos si se cumplieron o no, todo con el afán de que encuentren patrones, que mejoren su juicio para muchos de estos y en general simplemente un repaso que creo que es muy bueno de hacer. Vamos a empezar con el Legendary Duelist Magical Hero, entregado el 17 de enero. Fue el primer set lanzado para el año. Los Legendary Duelist son sets que se componen de alrededor de unas 60 cartas. Entregan soporte a arquetipos que vimos en el anime. La gran mayoría de veces vemos que tienen temáticas que tienen en común los personajes elegidos, como entregar soporte a arquetipos de protagonistas, antagonistas, villanos y mucho más. Las rarezas del set se componen de cartas comunes, raras, super y ultra. La distribución varía muchísimo, puesto que a diferencia de la constitución de los sobres de sets principales, cada sobre contiene cartas comunes y una rara, con la posibilidad de encontrar una carta super o ultra, que si jugaron en la concepción del juego es mucho de cómo estaban compuestos estos sets. Cada sobre contiene solo 5 cartas. Algunas otras características de estos sets son que al estar orientados a dar soporte a arquetipos que vimos en el anime original, garantiza que sean arquetipos con mucha más atención que cualquier otro que sea lanzado en un set principal y que no es familiar para ningún jugador. Usualmente lo que se entrega es soporte casual, es con el afán de expandir estas estrategias y en su gran mayoría traerlos a un funcionamiento decente o corregir carencias graves que tenga la estrategia hasta ese momento. Pero debido a este enfoque tan casual, es un producto que no se abre o busca tanto, provocando un fenómeno en el mercado de que las pocas cartas valiosas o buscadas se hagan incluso mucho más caras. Este set tuvo la gran diferencia de tener una de las cartas más caras y buscadas que vimos este año en la forma de Magician Souls, una carta un tanto genérica que ayuda a acelerar y que provocó en su momento que Spiral se lanzara a la cima del meta. Está pensada para la temática del Dark Magician y sumado a que este set entregó soporte a temas de protagonista, algo como cartas de Hero para Jaden o de Pendulum para Yuya, hizo que este fuera uno muy buscado. Fuera de eso tuvo el mismo concepto y forma de otros Legendary Duelist, con sus pros y contras, como lo más marcado que era el short print de las cartas más buscadas. Esto se hizo mucho más evidente de región a región, pero que provocó que muchos precios se dispararan. No hay mucho más que decir del set, incluso gracias al debut de los Legendary Duelist temporada 1, 2 y cualquier número de estos que nos entreguen en el futuro, pusieron un contador de tiempo sobre cuándo recibiremos las reimpresiones de estas cartas, y si todo sale bien, la reimpresión de este set la deberíamos de ver para poco más de mediados del siguiente año. Tengan esto en consideración y revisen cómo es la composición de estos sets para saber cuándo sería ideal soltar cartas, cuándo empezar a buscarlas y en general, por si no tenían conocimiento de esto, que podrían hacerse de las mismas en el futuro. Para mucho más información le hicimos en su momento el análisis a lo que entrega el set, consejos y mucho más, pero consideren que el video ya tiene un año de edad, así que solo el funcionamiento de las cartas sería lo que se mantendría relevante. Luego tuvimos el Movie Pack Secret Edition, lanzado el 24 de enero. Fue entregado una semana después del lanzamiento del Magical Hero. Esta fue la tercera edición de lanzamiento de este set, lo que molestó a la gran mayoría de jugadores ya que acaba ocupando espacios que podrían utilizar otros productos originales de TCG. La variación, como lo indica el nombre, es que se entregan las cartas en rareza Secret, haciéndola la más alta. Previamente teníamos Ultra y Gold, y lastimosamente no se dio nada para el set de consideración. Incrementó de rareza casi todas las cartas, de las cuales solamente algunas tienen valor, como lo es el Blue Eyes Alternative White Dragon, las cartas simbólicas como Dark Magician Girl, Slifer, Obelisco, pero que fuera de estas cartas, o si están interesados en uno de los arquetipos que entró, siendo de manera muy marcada las Dark Magician Girls o los Kubik, no ofreció nada nuevo a casi ningún jugador, solo un poco de valor de colección en cartas demasiado específicas. Luego tuvimos el Ignition Assault, lanzado el 31 de enero. Fue el primer set principal del año y llega después de una lista en la cual el formato fue destrozado y todavía estábamos con la duda de cuál sería el nuevo meta, cómo luciría este. Los sets principales son los que se componen de 100 cartas, las cuales nos llegan 80 cartas directo de OCG y 20 cartas son añadidas para TCG. Estas cartas pueden ser originales de TCG, importaciones que no se habían podido dar y otras situaciones. Este fue el último set con la distribución de rareza que tuvimos por años, que fue que las 100 cartas se rompían
dividían en 8 de rareza secreta, 10 de rareza ultra, 14 de rareza super, 20 raras y 48 comunes. Asimismo, cada sobre entregaba 9 cartas que se dividían en 7 cartas comunes, una rara y una foil. Las cajas, aún con los cambios que se dieron después, se han mantenido en entregar 2 de rareza secreta, 4 ultras y 18 super. Entregó complementos excelentes para muchos arquetipos. La llegada de cartas como Jacob Bulan, soporte Time Thief, Megalithe, que es subestimado de forma regular y que en su momento contaban incluso con Block Dragon haciendo los más potentes, los complementos de Unchained que lo hacían más rápido y agresivo, incluso Cross Ship que hasta que fue reimpresa y con el dominio que tendría Shadow Invoked, aún siendo una carta solo de rareza rara y al ser una short print la hicieron una carta muy solicitada. Lightning Storm es lo único que conserva valor al ser la carta más genérica y potente del set. Ya mencionamos mucho de lo que se dio. Algunas otras piezas que tuvimos pero que lastimosamente no entregaron los resultados esperados fueron algo como por ejemplo la llegada del otro monstruo Sky Striker que fue Rosé, monstruo de nivel 4 que facilitaba las jugadas. Debido a la información incluso de Duel Overload que sabíamos que obtendríamos incluso más piezas en la forma de su Link 2 y el panorama para Sky Striker incluso con golpes en la lista era prometedor. Todo esto al menos hasta que la lista nos entregó Engage prohibido, haciendo que dichas cartas no llegaran a brillar o a ser usadas como se pensaba. También lo mencionamos en su momento que este set tuvo la fortuna de que no entregó algo sólido y en su momento tenía potencial, pero es algo que veremos en múltiples productos. Ese potencial que tuvo la posibilidad de verse o que estuvo allí acabó desapareciendo. Los Plunder Patrol, el original de TCG que se entregó con este set, ha mejorado mucho, pero sorprendió que se abandonó su tema un set después y no como otros que reciben soporte por mucho más tiempo, dejando la tarea a OCG para que termine el arquetipo, que incluso hasta el día de hoy no se nos ha entregado nada. Muchos jugadores avanzaron a conseguir esta estrategia, pero de forma regular. Si el original de TCG no da resultados o no aparece en el meta, al menos como cartas de tech, de forma regular no tiene futuro. La excepción a esto han sido estrategias como Subterror y Spiral con increíbles cartas de complemento, pero todos los demás temas originales han sufrido este destino. No fue la diferencia para los Plunder Patrol. Hubo algunas cartas con potencial, pero dicho potencial no se ha podido y no se podrá alcanzar. Cartas como Gizmek Kaku, que de estar atrapados en la era Link hubiera sido una de las cartas más importantes que tuviéramos para el juego, que lastimosamente tuvo brillo por solamente 1 o 2 meses. Otras como el Inguribo, que aun cuando su efecto es fenomenal, el único arquetipo de Cybers relevante ha sido Salamangreat, y el golpe dado a este lo dejó en un estado precario, y que hasta hoy no hemos tenido nada Cybers que pudiera levantar la mano como para poder hacer una carta buena o solicitada. Otros aspectos como la increíble rareza alta de arquetipos que llegaron casi muertos, como lo fue Atiknister o los Ancient Warrior. En su momento, sin todas las cartas reveladas para el futuro, se tiene esperanza sobre lo que pueden llegar a alcanzar. Incluso hoy en día Ancient Warrior mejoró muchísimo gracias a su Link, a sus complementos, pero nada como para considerarlo siquiera un tier 2. Por la parte de Atiknister, gasta demasiados recursos para monstruos o cartas que pueden perder fácilmente contra solamente una carta de tech. Será interesante que podrán hacer estos en el futuro con acceso a Firewall de vuelta en el juego con su errata, pero el incremento muy seguramente será solo significativo. Con este también se entregó el último Special Edition, que dejaría un vacío de consideración en el mercado y que mencionaremos un poco sobre el impacto. En general, se sintió como la continuación de sets pobres en el pasado como Chaos Impact o Rising Rampage, que respectivamente tenían 1 o 2 cartas de valor y todas las demás se hundieron por completo. Este fue superior por entregar muchas más piezas, pero el anuncio del cambio de reglas y una lista que no ayudó al producto fueron lo que acabó liquidando a este. Sí se hizo en su momento el movimiento en pro de cartas de trampa, de control, haciendo que incluso Lightning Storm se hiciera mucho más popular y necesaria, pero las otras 99 cartas quedaron prácticamente olvidadas o que solo los jugadores interesados en estrategias específicas fueron las que buscaron estas. Este set también tiene su análisis en caso de que gusten revisar los comentarios que hicimos en su momento para el producto o para saber un poco del funcionamiento general de las cartas que nos entregan. Para el 14 de febrero tuvimos el lanzamiento del Structure Deck Shadow Showdown, el cual obtuvo este trato desde OCG gracias a una votación. Sobre este lo mencionamos en su momento. El Structure Deck fue muy bueno, entregó reimpresión de casi todo el arquetipo, lo cual se agradeció muchísimo. Aun cuando el soporte era modesto, el que reimprimieran por ejemplo todo el extra deck fue un extra, y algo por lo que siempre brilló el Structure Deck fue su valor. Cartas como Super Poly, Instant Fusion, Black Luster Soldier, Lava Golem, Pot of Avarice, que para su momento era una carta muy buscada por haber sido liberada recientemente en la lista y que incluso en sus versiones de rareza más baja se vendía por un precio alto. Fue una elección y un producto soberbio. Shadow fue la estrategia más competitiva en algún punto del juego, y sea para que jugadores retirados o con nostalgia de este deck avanzaran o volvieran, o incluso jugadores que tenían o tuvieron la curiosidad de obtenerlo en su momento y jugarlo, fueron muchos de los factores que ayudaron al producto, incluso con la promesa de que con el cambio de reglas se podría utilizar de mucha mejor forma, siendo un producto bueno en lanzamiento pero que solo podía hacerse mejor con el paso del tiempo. Incluso no teníamos idea que Invoked sería el complemento que lo lanzaría a la cima del juego competitivo, poniéndose incluso sobre Spiral, que estaba siendo el más dominante hasta ese momento. Tuvo sus fallos, como que necesitaban un motor y cartas de complemento, lo que provocó que muchas cartas se encarecieran en su lanzamiento. Cartas como el motor de Invoked, el motor de los Performage, de las Trickstar, cartas como Cross Ship, solo por mencionar algunas. También la ausencia de links o cartas que acababan venciendo el propósito de utilizar solamente 3 Structure Decks para jugar, pero con tanto valor y lo bueno que fue el deck, no era algo que importaba mucho. En su momento lastimosamente creíamos que algún otro Structure Deck en el futuro sería la forma en que los jugadores
jugadores de un presupuesto más bajo podrían unirse al juego competitivo de forma simple sin saber que esa sería la mejor posibilidad o aproximación del año. Sobre Shadoll tengo varios videos hablando del soporte, el arquetipo en general, un pequeño uso de su motor, incluso como una promesa competitiva para el futuro. Para el 20 de marzo tuvimos el lanzamiento del Duel Overload. Es el producto de reimpresiones de marzo-abril, el cual entrega todas sus cartas de rareza ultra. Este producto es muy esperado y buscado debido a lo que entrega. De forma regular, son reimpresiones muy necesarias para estrategias relevantes. Tiene importaciones muy importantes y de forma peculiar se entregan cartas que en su momento se pueden llegar a ver muy raras, pero que avanzando los meses, revelaciones desde OCG e incluso de TCG, son cartas que se entregan para poder apoyar a los jugadores, pero que sin toda la información a la mano, en el momento del lanzamiento pueden verse como relleno o cartas malas. El producto se componía de 100 cartas diferentes, cada caja entregaba 6 sobres con 5 cartas cada una, entregando 30 cartas por caja. Lo que tuvo de particular este producto fue que nos entregó todas las cartas de los Link Brains Pack. Estos sets fueron lanzados año con año en OCG e inyectaban 20 links nuevos para el juego. Estos estaban diseñados para apoyar a estrategias muy populares o decks que necesitaban mucha ayuda. Lastimosamente no se alcanzaron a lanzar suficientes links, incluso con el paso del tiempo se lanzaron cartas con un nivel de poder inferior. No obstante, la primera edición de este nos dio cartas increíblemente fundamentales como Cherubini, Electrumite y Solde, y la carta que usaron para anunciar la llegada de este con bombo y platillo, que fue Crystron Needle Fiber, llamado Halqifibrax para nosotros, y que prometía muchísimo debido a que arruinó muchos formatos para OCG, y estábamos expectantes para ver qué sucedería con nosotros TCG, considerando que con el cambio de reglas otros decks ganarían poderío e idealmente podrían llegar a eclipsar esta carta sin muchos problemas. El otro aspecto es que modificó un tanto la forma en que estaba constituido este set, específicamente por la reimpresión temprana de cartas. Ejemplo de esto fue Salamangreat Almiraj, carta que fue lanzada en el Battles of Legends del año pasado y que dichas cartas usualmente toman más de un año para que veamos su reimpresión, y en su momento era muy importante, ayudando a jugadores de muchísimos arquetipos. En paralelo, se reimprimieron 2 cartas que podrían definir lo que tendremos para 2021 o incluso para solo esa ocasión ayudaron mucho. Esto fue la aparición del Fantastical Dragon Phantasmate y de Sidnet Mining, cartas que aparecieron en Savage Strike y Dark Neostorm respectivamente y que por evidencia de años pasados sabíamos que Fantastical Dragon pudo aparecer pero no Sidnet Mining, lo que acabó sorprendiendo. Incluso cuando tuvimos el spoiler completo se entregaron incluso otras cartas importantes como Dingirsu, que para muchos jugadores era la pieza faltante para poder acabar su deck, o Sidnet Mining para el caso de Salamangreat. Como una nota, en su momento descubrimos que no se mencionaron los sobres como tal, puesto que hubieron ausencias de consideración como el Borreload Savage Dragon o el Mech Knight Crusade Abramax, pero el siguiente de esta línea es el Ghost from the Past para 2021 y hay que estar pendiente de estos paralelos para ver qué podría suceder. Incluso para decks que habían estado en la burbuja, decks como Madolche, Dinosaurios o Cyberdragon, se entregaron reimpresiones muy buenas, cartas como Madolche Magiline o Shoglat a la mod, Double Evolution Peel o Cyber Emergency, haciendo que los jugadores que se prepararon para sus reimpresiones o que simplemente les faltaban estas piezas pudieran acabarlos. Este set en general acabó siendo muy bueno, puesto que debido a su tamaño, distribución y cartas que entregó, hubo algo para prácticamente todos los jugadores. Dependiendo de la cantidad de cartas o la carta en solitario, podía variar mucho sobre esto, pero daba cartas que son costosas incluso hoy en día. No fue perfecto, hubo cartas que fueron ausencias como Traptrixera, que con el soporte inminente en Eternity Code se sintió como una ausencia, incluso de otras cartas de main de Traptrix que si bien acabaron llegando en el futuro en el Maximum Gold, el que no supiéramos eso en el momento o que llegaran 8 meses después es algo que mencionaremos un poco más, pero que podrían cambiar mucho de esto para mejorar el producto en el futuro. Debido a las 57 cartas nuevas que inyectó al juego para nosotros TCG, acabó siendo uno de los productos más importantes. Sabíamos de cartas que serían problemáticas o importantes como lo fue Halqifibrax, Berta Anaconda, Union Carrier, y eso es solo mencionando algunas, pero en general acabó siendo un set excelente. De nuevo, de este le hicimos en su momento su video y les recomendaría echarle un vistazo como una suerte de preparación para Ghost from the Past o solo para tener todos los comentarios y notas que se hicieron en su momento para este, como tener mesura e inteligencia para qué cartas conseguir o dejar ir, y de forma más importante el impacto que tuvo viéndolo desde el futuro. Para el 1 de abril tuvimos el cambio de reglas, permitiendo que los jugadores jugaran como solíamos hacerlo en el Master Rule 3 antes de la implementación de los links, y que la única mecánica que estaba afectada ahora de forma permanente sería la de péndulo. Para más información revisen el video sobre este mismo. También vale la pena hacer la nota que desde este punto están oficialmente suspendidos los torneos, lo que será una nota recurrente al revisar el producto. Luego tuvimos el Secret Slayers, lanzado el 3 de abril, es el siguiente constructor de decks. Anterior a este tuvimos el lanzamiento de Mystic Fighters, que no tuvo impacto competitivo. Los constructores de decks son sets lanzados 1 o 2 veces al año, entregan 3 temáticas nuevas para el juego. Son sets de 60 cartas que hasta ese punto entregaban cartas de rareza super y secreta. Las 60 cartas de estos sets se rompían en 40 de rareza super y 20 secretas. Cada sobre entregaba 5 cartas que se rompían en 4 super y 1 secreta, y para TCG las cartas que se complementaban, que se ponían de forma adicional para el set, eran cartas que otras estrategias necesitaban de forma activa o simplemente cartas genéricas y que podrían hacerlo mucho más atractivo. Este producto acabó siendo un fenómeno por completo por muchas razones. Los 3 arquetipos que se entregaron fueron las Rika, Adamancipator y Edlic. Rika fue impulsado por sus artworks. El deck de forma evidente no tenía ni pies ni cabeza y la decisión
limitación de los artworks acabó siendo lo que lo salvó para muchos jugadores o incluso su valor por completo. Las otras dos estrategias fueron las que tomaron por sorpresa el formato. No solo con el cambio de reglas tuvimos las dudas sobre cuál sería el deck más competitivo, pero de forma sorpresiva fueron estos últimos dos. Adamancipator, un deck de tipo roca enfocado a subir la escalera de sincro, pero que usando sus piezas más elementales que coincidían que eran extenders, que estos mismos podían sacar más extenders, con la ventaja de ser monstruos tuner para las jugadas de Halqifibrax, la implementación de cartas de increíble poder como Block Dragon, dieron como resultado uno de los decks más explosivos y potentes que hemos visto en la historia de este juego. Tomaron lo mejor que podían ofrecer los links, algunos sincros para el control, y gracias a la consistencia o recuperación de Block Dragon, fue por mucho uno de los mejores decks del formato. El otro fue Eldlik, una estrategia que no vimos resultados de este ni siquiera en OCG hasta que apareció en TCG y tomó también por sorpresa el formato. Arquetipo basado en el uso de magias y trampas que se concentraban en ir por su monstruo jefe, fuera que permitieran ponerlo en campo o incluso tener efectos adicionales una vez que estuviera presente. Las versiones puras rápidamente encontraron complementos varios, desde algo simple como Invoke hasta los que acabaron dominando el formato, que fue su versión de Link, que gracias a Halqifibrax podrían obtener ventaja increíble sumado a lo que ya podía hacer el deck. Fue un tiempo caótico, entre que los jugadores no sabíamos qué sería el futuro del meta, la situación mundial repentina, que muy pocos tuvieron cajas, mucho acabó sucediendo con este set, pero por mucho fue el rostro del meta. Hasta 5 meses en el futuro que obtuvimos una lista y esto se empezó a modificar. Este constructor de decks también tiene un video, incluso les recomendaría que le echaran un vistazo, ya que en su momento subestimé mucho de la potencia que tenía Eldlik, y para Adamancipator, si bien le vi futuro, no creí que llegara a ser tan potente. Luego tuvimos el lanzamiento del Structure Deck Mechanized Madness para el 17 de abril, fue el que entregó soporte a Machina. Sobre las cartas, no hubo mucho que nos entregara, estuvo claro desde un inicio que estaban pensados como juego casual. Tuvo cosas que en su anuncio fueron buenas, que llamaron la atención, como la reimpresión de Scrap Recycler, que cualquiera que jugara Orcust lo necesitaría en lo que llegaba Gearson Eternity Code o simplemente como una opción económica, la reimpresión de Trap Trick, que en su momento era una carta muy buscada pero que lastimosamente fue reimpresa días antes en Secret Slayers, quitando mucho de lo que ofrecía el set, y muchas otras cartas genéricas o útiles que jugadores nuevos o que por alguna razón no las tuvieran hacían de esta una opción interesante. Incluso habíamos tenido desde OCG la evidencia de que Machina era usado como un motor para poder tener un plan B en Orcust. Lastimosamente mucho de esto fue dañado por listas, ausencias y mucho más. Mencionando los problemas más importantes, el plan con Orcust hubiera sido interesante de no ser porque cuando esto sucedió el deck estaba muerto por la ausencia de Harp Horror, una carta que pudo hacer que muchos jugadores avanzaran por este producto, que era el Super Express Bullet Train, y fue cambiada por la agenda en el futuro, aun cuando sabíamos que esta no hubiera hecho ninguna diferencia. La evidente sugerencia de usar cartas de complemento como Scrap Wyvern o Halqifibrax, pero que no tenía nada del extra deck. Hubo tanto en su momento que parecía que se confiaba en que el Structure Deck iba a venderse bien porque estaba entregando Unauthorized Reactivation, carta orientada a apoyar a los monstruos máquina de unión, y que esto fuera suficiente para que los jugadores de ABC avanzaran por este. A esto incluso podríamos sumarle la llegada del Union Driver para Eternity Code, pero ya que la lista del cambio de reglas puso a el ABC Dragon Buster a una copia, incluso con esta carta estaban muy limitados. Acabó siendo simplemente un Structure Deck decente, bueno para jugadores nuevos, para poder probar algo basado en 3 Structure Decks, aún con ausencias notables, pero nada más. También a este le hicimos su video correspondiente. Eternity Code fue lanzado el 5 de junio y fue el segundo set principal del año, el primero fuera del Era Link, pero no el primero diseñado con esto en mente. Fue uno muy esperado debido a los resultados que vimos desde OCG, y también porque se entregaban piezas de poder muy considerable para arquetipos puntuales, cartas de tech increíbles e incluso cartas con buen potencial para el futuro. La composición de este y los productos principales, los de 100 cartas entregados desde este punto en adelante, cambian por completo. Desaparecen las cartas de rareza rara de los sets principales, pero no del juego, también pueden ser entregados en otros sets, y la distribución de rareza es cambiada. Ahora las 100 cartas de este set se rompen en 10 de rareza secreta, 14 de rareza ultra, 26 super y 50 comunes. Para la distribución usual de las cajas siguen siendo 2 de rareza secreta, 4 ultras y 18 super. Lo que entrega el set es no menos que fenomenal. Cartas puntuales como Girsu, que es el Armageddon Knight temático de Orcust, y que de haber tenido a Harp Horror incluso una copia, pudimos haber visto algo muy diferente. La entrega del Archosaur Animadorn, que llevó a los dinosaurios al nivel de poder que tienen actualmente. Para algo en burbujas se entregaron las cartas Madolche, que les dieron jugadas increíbles para poder ir primero, e incluso corrigieron su dependencia a la Normal Summon. Se dieron muchas cartas que llevaron a muchos otros decks a niveles de poder que solo los jugadores de los arquetipos pudieron imaginar. Estrategias como Dragon Maid, Generator, Plunder Patrol, ABC, el motor Nemesis, aun cuando no ha visto juego competitivo de ninguna clase, tiene buena sinergia con Chaos, y es algo que siempre estamos viendo entrar y salir del juego competitivo. E incluso cartas sueltas que se volvieron tan problemáticas o elementales que las seguimos viendo hoy en día. Cartas como Access Talker, el Ravenous Crocodragon, e incluso una que ya está prohibida, en la forma de Link Cross. Fue un set que por la lista y la potencia de los otros decks en la forma de Adamancipator y Eldlik hubiera tenido muchísimo más impacto, pero lastimosamente acabó pasando desapercibido para muchos jugadores. Este será de los más importantes para el futuro, incluso este era el que estaba agendado para ser entregado a días de los torneos más importantes a nivel global para TCG. Evidentemente no tuvimos estos, pero la preparación era evidente para esto. Puede que también el dominio de las estrategias de Secret Slayers haya sido muy
muy superior a lo que se hubiera esperado de inicio, aunque esto acompañado de movimientos en las rarezas hicieron muy accesibles muchas cartas para muchos jugadores. Cartas que pudieron haber entregado en rareza alta llegaron a ser solo de rareza super o ultra, cuando usualmente solamente se necesitaban una copia. Otras cartas que fueron de rareza muy alta y que ayudaron a que otros jugadores pudieran avanzar por otras cartas de este set, pero sin pagar mucho más por estas mismas. Hubo muchos fenómenos peculiares gracias a esto. Incluso vemos hoy en día que hubo varias cartas que tuvieron repuntes debido a cómo se modificó el meta, gracias a que salimos de ese meta opresivo del momento, y mucho del potencial de estos decks y cartas fue liberado y demostrado, y esto es algo que podría ayudarles a aprender a invertir o revisar las cartas cuando se presenten este tipo de situaciones. También este tiene su propio análisis revisando todo lo que se entrega. Luego tuvimos el lanzamiento del OTS 13 para el 15 de junio. De este lo tuvimos el anuncio mucho antes, pero el juego estaba paralizado. Este no se puede comprar, pero lo menciono porque tiene la misma composición de cualquier OTS. Sobre estos, es un set de 26 cartas. Se rompen en 3 de rareza Ultimate, rareza que solo pueden conseguirse en estos sobres hoy en día, 10 de rareza Super, que son cartas que necesitan reimpresión o incremento de rareza, y 13 cartas comunes que comparten esta lógica. Los sobres de OTS no se pueden comprar y solo pueden ser conseguidos al participar en torneos de tiendas oficiales. Por la ausencia de torneos, algunas tiendas comenzaron a entregarlos en la compra de producto cerrado. Nos mostró información increíblemente extraña. Se entregaron reimpresiones de cartas que era evidente que estaban pensadas para un formato específico o momento del juego, siendo el cambio de reglas. Pero al momento que es anunciado, las cartas que entrega son casi inútiles. ABC Dragon Buster aparece aquí y por el golpe a este, ahora cualquier jugador de ABC tiene 2 copias de este de forma adicional. Bahamut Shark utilizado para invocar al Totally Awesome, cualquiera que lo hubiera pensado pudo tener 1 o 2 copias, pero con Totally Awesome limitado, una copia era más que suficiente. Y de forma incluso peor, los incrementos de rareza a cartas pensadas para el dominio de Spiral, y que cuando estas cartas se entregan, Master Plan está prohibida, dejando casi inútil al deck. Lo único que sí vale la pena mencionar, por si no han estado pendientes por completo de estas cartas, es que debido a que se entregó durante el tiempo que muchos jugadores no podían asistir a juegos locales, que tardaron meses en darse los sobres, y el hecho de que el juego simplemente continuó su marcha, no muchos jugadores consiguieron estos sobres, y algunas de estas cartas son más raras y buscadas de lo que serían, o comparadas con paralelos con por ejemplo el OTS 12 o incluso el 14. Lo menciono por si están interesados o por si tienen algunas de estas cartas, puede que tengan cartas un poco más solicitadas de lo que podrían creer. Este también tiene un video de análisis revisando las selecciones y la lógica detrás de esto. Toon Chaos fue lanzado el 19 de junio, fue el producto original de TCG lanzado este año, con aspectos de consideración. Lo primero, los productos originales de TCG tenían la estructura de los constructores de decks, es decir, tamaño de set de 60 cartas, distribución de rareza de 40 de super y 20 secretas, pero se cambió con este. Ahora son 10 de rareza ultra, 15 de rareza super y 35 raras. No tiene cartas de rareza secreta o comunes. Los sobres ahora dan 7 cartas, que se rompen en 6 de rareza rara y una foil, sumado a que desde este, y para los que tengamos en el futuro con la construcción de los mismos constructores de decks, hace su debut la rareza de coleccionista, y 15 de las 60 cartas del set aparecen en esta rareza. Se entregan cartas nuevas enfocadas a, como el nombre lo dice, a Toon y a Chaos. Ambos soportes son formidables, con cartas evidentes como un segundo rota para los Toon o Chaos Space, que es precisamente el rota orientado a las cartas de Chaos. No obstante, el set tuvo muchos aspectos en contra. Las estrategias que se vieron beneficiadas fueron específicamente Chaos, Cybers, Infernal Knight y Toon. Si no estaban interesados en unas de estas cartas, acaba siendo un set que no entregó nada genérico o lo suficientemente bueno como para voltear a ver. La única carta genérica, y que de hecho fue anunciada inmediatamente, fue Pot of Extravagance. Lastimosamente, fue reimpresa en la Megalata meses después, golpeando mucho más el valor de este set. Aún con el nombre Toon, se esperaba que se entregaran más cartas de este tema. La existencia de otros productos en el futuro como Legendary Duelist temporada 1 y Dragons of Legend The Complete Series, sabíamos que tendrían cartas de esta temática, pero lo entregado para Toon Chaos fue muy simple o pobre para poder tener este nombre, y de forma evidente fue usado para poder impulsar sus ventas en su anuncio. Lo que sí es bueno es su valor de colección. Debido a la popularidad del arquetipo de Toon, e incluso entregar cartas de rareza superior, lo hacen un set de coleccionista. Casi debería ser llamado así, un set de coleccionista. Lo debilita un poco o entra allí la decisión de lanzar versiones ilimitadas de este, pero las primeras ediciones serán las que van a conservar mucho más valor. Algo muy similar a lo que tenemos hoy en día con las cartas Ultimate o Ghost. Siguiendo con los aspectos negativos, fue muy desafortunado que un Structure Deck que no tenía nada para vender en OCG se acabara convirtiendo en cartas caras y buscadas. No ayudó a esto que la estrategia está acabada hoy en día, y que lo que pudo ser un Structure Deck fugaz que apoyara a los jugadores se convirtieran en cartas muy caras y que tuvieron muy pocos meses de juego. Dichos meses en un tiempo que ni siquiera teníamos torneos oficiales. Si bien no había forma de predecir la ausencia de torneos, el desafortunado trato de otro Structure Deck que se acaba convirtiendo en una caja, haciendo para este caso que se necesiten muchas cajas o simplemente se hace mucho más caro, no se compara a lo que le hicieron al año pasado al Master Link, que incluso se hicieron algunas cartas como promos de videojuego. Pero viéndolo hoy en día, viendo lo que pasó con este Structure Deck, ya que esta estrategia está completamente muerta, se siente como que fue algo innecesario. Un aspecto que pudo salvar mucho de lo que entregó el set es que, como muchos sets que son entregados de forma regular, muchos tienen cartas que serán importantes en el futuro. Es algo que mencioné cuando cubrimos
el Dual Overload y que si están familiarizados con productos de TCG es algo evidente. Lastimosamente parece que los originales de TCG simplemente no tienen esto en consideración y las cartas que se entregan en estos se deciden en el momento. Evidencia de esto tenemos lo sucedido con el Feast of the Gadgets o el Shadows in Valhalla, que quitando la viabilidad competitiva de Invoked que tenemos hoy en día, casi todas las cartas entregadas en estos sets han quedado atrás y estos sets no han envejecido bien, lo que hace desafortunada la entrega de cartas para esta ocasión de los Masked Hero, que quitando a Dian o Acid y se pudieron haber utilizado estos espacios en cartas mucho más útiles y que de verdad necesitaban una reimpresión. También no vimos que se apoyara o empujara el producto, lo que muchos agradecen, pero se hace muy extraño debido a cómo envejecen o la percepción de dichos productos. La composición no agradó a la mayoría. Un aspecto agradable de los constructores de decks es que todas sus cartas de una forma u otra son foil, y que ahora casi todas las cartas sean de rareza rara es algo que si no disfrutan de esta rareza se hizo algo de pesar y lo va a seguir siendo para el futuro. Debido a la reimpresión de Extravagance, Infernoble perdiendo las dos cartas que lo hacían superior y la cuestionable decisión de las cartas, lo único de valor que le queda a este set son las cartas de rareza Collector Rare. Esto no es algo menor, pero comparado a otros que tenemos sí queda de ver mucho, aunque increíblemente los temas lo acaban haciendo superior al siguiente constructor de decks que fue el Genesis Impact, y estará en duda lo que pasará con el Ancient Guardians para 2021. En favor de Konami, era un producto nuevo, es decir, la distribución, la elección de las cartas y otros aspectos fueron una primera aproximación, y como siempre sucede, estos productos entrarán en una evolución que los mejorará sí o sí. Lastimosamente, la evidencia de Genesis Impact demostró que esa lección no ha sido aprendida aún y hace que los productos para el futuro con esta composición no sean bien recibidos, al menos en papel, pero ya tenemos otro constructor agendado para el futuro con la misma composición y lo que queda es esperar a ver qué cartas van a agregar, qué cartas van a incrementar de rareza y esperemos que la distribución y la decisión de muchas para estas cartas pueda ser lo que ayude a estos sets. En caso de que quieran revisar mucho más sobre esto, tenemos el análisis al Toon Chaos. Legendary Duelist temporada 1 lanzado el 3 de julio, este fue el primer producto de reimpresiones de los Legendary Duelist, que anteriormente no tenían forma de reimprimir sus cartas y provocaba que cualquier carta con atención de estos fuera muy cara solo por este aspecto. Reimprime el Legendary Duelist original y la segunda edición, que fue el Ancient Millennium. El set se componía básicamente de la suma de las cartas de estos dos sets, con algunas características como eliminar cartas que son muy accesibles y para algunas temáticas complementar cartas, haciendo mucho más fácil completar estos decks. Implementan con este las cartas de rareza ultra con letras de colores, siendo de colores azul, morado y verde las que se entregan. Las cartas que tienen este trato de ultra pueden aparecer en cualquiera de estos colores, añadiendo valor de colección, y se añade para cada uno de estos paquetes cartas de rareza secreta entregadas como promos, las cuales previamente en su lanzamiento original eran las cartas más caras y de rareza ultra, y se entregó uno de 10 cartas con imágenes de los personajes que usan los arquetipos que incluye el producto, que a su vez se pueden unir para hacer un rompecabezas. Este en particular se componía de 121 cartas diferentes, 7 de rareza secreta, 20 ultras, 94 comunes. Cada pieza entregaba una carta de rareza secreta, 6 ultras y 30 comunes. Lastimosamente este producto tiene el enorme problema que tenían los Legendary Duelist originales. Al ser cartas que solo los jugadores de estos arquetipos tan casuales estaban interesados, no se entrega mucho valor, sumado a que las cartas con valor son contadas. La cantidad de cartas que entrega cada pieza, sumado a cuántas cartas componen este set, hacen muy difícil poder conseguir algo específico. Al ser el sustituto de los Special Edition, deja mucho que desear, puesto que son productos orientados a un público muy específico, cuando los sets principales, en este caso que hubiera sido una reimpresión del Eternity Code, hubiera sido muy bien recibida por la gran mayoría. Es un producto nuevo, por lo que no se sabe bien cómo será recibido. Fue esto tan claro que para la siguiente versión se quitó la carta de tipo rompecabezas y se dio un dado. La situación mundial no dejó que muchos jugadores lo obtuvieran. Todo esto se suma para que el producto haya fallado en muchos aspectos. Son muy pocos los aspectos que harían que un jugador avance por estos, incluso una copia. Y si bien aún creo que es un producto bueno, acaba teniendo el grave problema que mencioné en Toon Chaos. Es un producto tan enfocado a cierto público que deja mucho que desear para todos los demás. Mucho de este producto acaba resumido a que es bueno si están interesados en uno de esos arquetipos, pero de no ser así, es relleno, no da nada, e incluso por esto se hace mucho más marcada la ausencia de los Special Edition, que ayudaban a casi todos los jugadores. A este set también le hicimos su análisis correspondiente. Luego tenemos el Structure Deck de los Sacred Beast, lanzado el 10 de julio. Tal y como el nombre lo dice, fue el pensado para los Sacred Beast. Este no entregó nada específicamente bueno, pero al ser una temática tan popular, fue uno muy querido. En el análisis entregado a este, mencioné que aún con la popularidad, consideré que si no se entregaba algo genérico o potente para hacer que los jugadores avanzaran por este, iba a tener muchos problemas para vender, y no fue el caso. Muchos jugadores estuvieron interesados, incluso gracias a construcciones varias, combos y cartas de poder, los jugadores intentaron hasta el cansancio llevar este al siguiente nivel, de forma evidente sin resultados fructíferos, pero que tantos lo hayan buscado, conseguido e intentado fue algo que no esperaba. Subestimé por completo la popularidad de este sobre su capacidad competitiva. Incluso muchas cartas que tendremos en el pasado o que ya fueron entregadas ayudan a que este deck pueda funcionar mucho mejor. Cualquier carta que ayude a acelerar será algo que este deck agradezca, y cartas como Pot of Extravagance, que ya fue reimpresa, Pot of Disparity para el futuro, incluso cartas para combatir interrupciones le
ayudarán a que cualquiera que esté interesado o que lo busque en el futuro tenga muchas mejores posibilidades para poder usarlo. En su momento mencioné que si estaban interesados debían avanzar por este, pero si no, sería uno que se quedaría en las estanterías de las tiendas, y si bien no fue uno que se vendiera tan bien como lo hizo Shadow o el de Salamangreat, fue un éxito rotundo contra lo que esperaba de este. Y es algo en realidad bastante lógico. A diferencia de otros temas que tuvimos después o que tendremos en el futuro, lo que puede hacer el deck es en realidad sólido y consistente. Siempre y cuando no se estén enfocando en un juego competitivo, la ausencia de hand traps o de estrategias dominantes y opresivas hacen una estrategia muy entretenida de poder probar e intentar. También logró muy bien el hecho de poder jugar sin complementos. De forma evidente, cartas de poder y en extra deck ayudan a que este sea una opción mucho más viable, pero este fue el primero desde el lanzamiento del Structure Deck de los Rocket que podían obtener 3 copias de este y tenía prácticamente todas las cartas que necesitaban, haciéndolo superior a elecciones como Machina o Shadow, que tenían ausencias importantes, y que usar solo 3 Structure Decks de este no era algo malo en sí, pero si comparamos los 3 Structure Decks mencionados y los llevamos al punto de solamente utilizar 3 copias de cada uno, este fue el mejor por mucho, sin contar el estilo de juego de antes y después, haciendo que se deje en una estima muy alta lo que se debe entregar a los Structure Deck. Primero en Shadow por cartas de complemento y este por dónde está el deck con su nuevo soporte, poniendo la presión para los Structure Decks del futuro, siendo el de las Charmer y el de los Ice Barrier. También este tiene su video. Battles of Legend Armageddon, entregado el 24 de julio, es la edición de este año de uno de los productos más importantes que son entregados. Este set se compone de 94 cartas, 33 de rareza secreta, 59 ultras y tuvimos el debut de 2 cartas de conmemoración, una de rareza Starlight Rare que es un Utopia con los glifos astrales y la entrega del 10,000 Dragon, conmemorando que llegamos a 10,000 cartas diferentes en TCG. Falló en entregar cartas genéricas importantes como lo fue en su momento Engage, Borrel Sword Omega, Crystal Wing y muchos más. Una carta con una etiqueta de precio alta para que los jugadores voltearan a ver el producto en su anuncio. Lo fue en cierta medida el Chaos Emperor Dragon de péndulo, pero sin Thunder Dragon, que fue la estrategia que llevó esta carta al siguiente nivel y viceversa, no había alguna clara que pudiera utilizarla bien. También tuvo el problema de que entregó cartas que si hubiera sido entregado para el formato de enero o abril, hubieran sido muy bien recibidas y muy costosas también. Cartas como incrementos de rareza Gazelle o Sunlight Wolf de los Salamangreat o la reimpresión tan esperada de Invocation. Tuvimos ausencia de incrementos de rareza cartas que lo estuvimos esperando por mucho tiempo. Cartas para Shadow, dinosaurios y otros fueron ausencias evidentes. Algunas llegaron en Maximum Gold, pero eso fue 4 meses después y el momento de entrega fue en un formato dominado por Adamancipator y Edlic. Elecciones muy raras, muchas cartas solamente van a acumular polvo y lastimosamente el producto ha venido de más a menos, más comparándolo con lo bien que se hizo para su primer versión de este, que son contadas las cartas que no fueron usadas o que no recibieron soporte, haciéndolas muy importantes. La ausencia de cartas que podían aparecer en la Megalata se sintió también muy extraña. No fue algo significativo, pero que en años pasados lo hayamos tenido y este no viéramos nada parecido, sí se sintió como una ausencia. Y viendo cuántas cartas aparecieron en Maximum Gold y en la Megalata, pareciera que se sacrificó el Battles of Legend para poder hacer productos en el futuro mucho más atractivo, lo que tiene lógica considerando que este se agendó para después de los torneos importantes, pero es algo que llama demasiado la atención. Otros aspectos lastimosos, como que una de las cartas más buscadas fue Invocation y fue la carta con el short print más marcado, quitando las cartas especiales por motivos obvios. Esto se hace mucho más evidente cuando lo comparamos con sus paralelos en el pasado. En anteriores años, después de este, se cerraba con la Megalata y eso casi finalizaba la temporada de reimpresiones, dejando solamente el producto fijo de octubre-noviembre, pero al ser fijo no se podía aprovechar de tan buena forma, a diferencia de lo que es este, que después teníamos la Megalata y luego el Maximum Gold, y considerando el tamaño de este último set, es un tanto lógico de las decisiones. Es bastante lamentable, pero es un tanto lógico. También el Battles of Legend es mucha importación e incrementos de rareza más que reimpresiones. La segunda y tercera versión dejan esto muy en claro. La diferencia fue que el soporte que se entregó desde OCG, que es el Collection Pack, para la segunda edición entregó cartas genéricas y que se hicieron meta, cartas como Topology Gumblar Dragon o el Gossip Shadow. Para la tercera edición, el Heroes Revenge, se entregaron importaciones importantes y genéricas, pero para el de esta ocasión, las 3 temáticas que llegaron estaban completamente orientadas al juego casual, dañando como un todo lo que ofrecía este set. Y por último, lo único que fue considerado meta o que pudo haber tenido este trato, siendo los Numeron, fueron muy mal juzgados por muchos jugadores, inflando las cartas y fallando por completo en el juego competitivo. Solamente se tuvo que llevar a cabo un pequeño cambio en la forma del juego competitivo, haciendo que casi todos los aspectos que debe cubrir un producto fallaran en cierta medida. El único mercado al cual no falló fue el de colección, debido a las 2 cartas especiales lanzadas, que mientras más tiempo pase se harán mucho más costosas, y que si las quieren y estén sus posibilidades, han pasado meses y se han logrado estabilizar, pero como todo lo que es de colección, solo se puede hacer mucho más caro con el tiempo. Fuera de eso, si eran jugadores nuevos y querían obtener muchas de las cartas de los últimos 2 años, hubiera sido una elección buena, pero por mucho fue el más débil de las 4 ediciones que hemos tenido hasta el día de hoy. Y al analizarlo meses después, en conjunto de Toon Chaos, parece que muchas de sus cartas sí fueron lanzadas al azar, o al menos sin razones específicas. Las cartas Hero, muchas cartas se sentían como relleno, otras como de Galaxy y adicionales, haciendo que no se entienda la lógica de esto. También para este le hicimos su video de análisis. Luego tuvimos el lanzamiento del Rise of the Duelist para el 7 de agosto. Este fue el tercer
set principal. Al igual que Eternity Code, son 100 cartas, no tenemos cartas de rareza rara y la distribución de la rareza sigue siendo la misma. Es el primero que está completamente diseñado con el cambio de reglas debido a la fecha en la cual se lanzó en OCG. Este fue uno muy esperado por múltiples razones. Al momento de su lanzamiento, el juego empieza a reanudarse en múltiples regiones. Tenemos torneos de Remote Duel que hacen que obtener las cartas ahora sea mucho más atractivo para muchos jugadores. Al ser el primer set de una nueva era, el tener el Of the Duelist en su nombre lo hace que entregue cartas importantes. Y hablando de esto, sabemos por la evidencia desde OCG que entregará cartas relevantes, las más claras siendo el motor Dogmática, Triple Tactic Talents y Forbidden Droplets. Esto nos garantiza que va a tener impacto competitivo, cosa que desde el lanzamiento de Secret Slayers no habíamos visto debido a lo potentes que fueron las cartas que hicieron su debut allí. También aparece una lista que ayuda con el objetivo, pero esto mueve el juego y despierta curiosidad en jugadores que esperaban que el formato anterior, el marcado por Adamancipator y Edlic, que fue resuelto rápidamente en el primer mes, por fin acabara. No obstante, también nos está dando muchísimas cartas que solo esperan el formato correcto para hacer cartas increíbles. El Chaos Ruler, Synchro genérico de nivel 8 y en conjunto de todo lo lanzado el año pasado que concluyó con Toon Chaos e importaciones, hacen que tengamos una cantidad de cartas Chaos increíbles que solamente están esperando tener una forma de conectarse y lanzarlos al competitivo. Otras cartas que son bombas de tiempo, no como para irse en la lista, sino que son excelentes cartas que solo necesitan que el meta desaparezca o que puedan juntarse con algo más para poder ser cartas mucho más valiosas. Shadow Schism permite a cualquier estrategia invocar al Shadow Winda o por extensión cualquier fusión Shadow en el turno rival. Ice Dragon's Prison es una carta que mientras más desarrollados y completos son los arquetipos, más beneficios da al estar removiendo un monstruo en cementerio y un monstruo en el campo rival, por decirlo de una forma. O incluso el Odd Ice Revolution Dragon, un buscador de Dark Worm o en general dragones de péndulo, y al ser el tipo más fuerte del juego y una mecánica que aprovecha hasta la última gota de soporte, acaba siendo un set que entrega muchísimas cartas importantes. Aún con esto, lastimosamente el valor de las cajas se acaba concentrando en solo un puñado de cartas, aunque las estrategias que recibieron soporte también son muy queridas, como los Dark Lord, que gracias a su popularidad en Duel Links es mucho más conocida, las cartas faltantes para el Infernable Knight, cartas para el futuro como Lifeless Leafish, que es el Armageddon Knight de los tipo Fish, incluso generando oportunidades para muchos jugadores de conseguir muchas de estas cartas en este momento que no se están volteando a ver antes de que puedan explotar de precio. Acaba cumpliendo con lo que entregan los primeros sets de cada era, muchísimas cartas que se hacen útiles en diferentes puntos del juego, tal y como pasó con el Code of the Duelist. Incluso esto lo hace de forma mucho más activa e inmediata. Fue un set fenomenal en su construcción, tenía algo para todos los tipos de jugadores, algo que es difícil pero que este logra con facilidad. A este incluso como complemento le hicimos su video de la importancia antes de que fuera lanzado, o si lo prefieren de forma más puntual, el análisis del mismo set mencionando sus 100 cartas. Luego tuvimos el lanzamiento de la megalata de 2020, la Tin of Lost Memories, para el 28 de agosto, uno de los sets de reimpresiones más esperados, sea por los paralelos de años pasados que entrega las cartas de los sets principales, porque se nos anunció Dragoon con bombo y platillo que de forma similar a Halqifibrax arruinó un formato para OCG y esperábamos que lo hiciera para este, y simplemente por la del año pasado, entre los cambios de rareza que le dio nueva vida y valor a esta, y la presencia de los promos que cambiaron el side deck, los jugadores estaban ansiosos por el lanzamiento de esta. La lata se componía de 249 cartas diferentes, que se rompían en 27 de Prismatic Secret Rare, 50 Ultras, 37 Super, 21 raras y 114 comunes. Cada lata entregaba 3 sobres, cada sobre entregaba una carta de rareza Prismatic, 2 Ultra, 2 Super, 1 rara, 12 comunes, haciendo que la lata como tal entregara 3 Prismatic, 6 Ultra, 6 Super, 3 raras y 36 comunes. Se mantuvieron fórmulas muy buenas, como el cambio de rareza para que muchas cartas que lo merecían incrementaran su rareza, otras que fueron lanzadas originalmente en rareza alta, pero que no fueron usadas cayeran de esta. Incluso se incrementaron la cantidad de cartas foil que obtendríamos con cada sobre en una Super y una Ultra, lo que a muchos jugadores agradó, y al ser este el producto que nos entregaba Dragoon, pintaba para muchas cosas buenas. Lastimosamente también se dieron cambios que no agradaron mucho o que cuando se analizaba la lata a fondo generaban dudas. Aun cuando se incrementaron las cartas de los sobres en una Super y una Ultra, fue a costa de perder promos, los cuales la opinión estaba dividida, pero de forma mucho más activa los jugadores lo resintieron. Primero, por lo que pasó con los promos del año pasado que cambiaron el juego para siempre, o simplemente porque es valor asegurado de una forma. Otro aspecto que no gustó es que se implementaron muchísimas cartas a lo que ofrece este producto, lo que disminuía de forma significativa las posibilidades de obtener alguna carta específica. No ayudó a esto la elección de muchas cartas, de forma notoria cartas que parece que se eligieron mal para obtener la máxima rareza, como fue el caso de Dominance para los Destiny Hero, que si se hubieran elegido otras cartas que incluso aparecieron en este set, como Fusion Destiny o Cross Crusader, hubieran sido muy superiores. La aparición de cartas en rareza super de cartas originales de TCG, que incluso en su momento se sintieron como relleno, y de forma mucho más activa, y que fue lo que más se notó, Dragoon aparece en rareza ultra, y las cartas ultra son las que más cartas contienen en este set, fuera de las comunes. No ayuda esto que se implementan cartas que no tienen relevancia competitiva, como son las cartas del constructor de decks Infinity Chasers, que no tuvo ninguna clase de juego competitivo, y salvo una o dos cartas para cada uno de estos arquetipos, pudieron aparecer en rareza común y no ocupar espacios valiosos. Algo de lo que se pensó y se debió tratar fue lo que vimos en la megalata pasada, que se reimprimieron los arquetipos del constructor de decks Dark
Saviors, pero solo las cartas clave alcanzaron la rareza Ultra o Prismatic. Todas las demás aparecieron en común, facilitando a los jugadores acceder a todas estas cartas, fuera desde cero o incluso que solamente les faltara una o dos piezas. Otro aspecto es que la Megalata del año pasado facilitó a los jugadores entrar al juego competitivo. Quizás no fue algo tan simple si querían jugar Salamangreat u Orcust, pero que la Megalata haya reimpreso Sky Striker y Thunder Dragon en su totalidad, no solo cortando su precio a la mitad, sino haciéndolos incluso mucho más accesibles, es otro aspecto que se recuerda con cariño, y nada pasó así con esta Megalata. Sí tuvimos reimpresión de muchas cartas usadas durante el meta, pero eran piezas demasiado puntuales, como Board Reload Savage Dragon, Apollousa. El año pasado tuvimos exactamente eso, e incluso la aparición de los Danger, que ayudaban muchísimo más. Esta también tuvo como adicional que les dio un formato entero a los jugadores para disfrutar dichas estrategias, a diferencia de otras ocasiones, como la que tuvimos de la lata de 2017, que se reimprimieron todas las cartas Zodiac solo para que 3 semanas después fueran destrozadas por la lista. Una gran consideración es la ausencia de torneos, pero aún con estos, la construcción y sobre todo la comparación con la Megalata del año pasado deja mucho que desear de esta. En caso de que quieran revisar mucha más información y sobre todo la probabilidad y los números de obtener ciertas cartas, les recomendaría que revisaran el análisis a este. Luego tuvimos el Dragons of Legend The Complete Series, lanzado el 11 de septiembre. Este es otro de los sustitutos de los Special Edition, sobre lo que reimprimía de forma similar a lo que fue Legendary Duelist temporada 1, reimprime las cartas de los Dragons of Legend, que fueron los sets que se acabaron cambiando a Battles of Legend. Tiene muchas de las características que vimos con el Legendary Duelist temporada 1. Reaparecen las cartas de rareza ultra, también con las variaciones de color, aparecen cartas de rareza secreta, solo que ahora fueron importaciones las elegidas para esta rareza, y se aprende del error del set anterior, y en lugar de dar una carta que forma parte de un rompecabezas, se entrega uno de 3 posibles dados, con la imagen de los 3 dragones legendarios, que son temas de precisamente esta caja. Tiene lastimosamente muchísimos problemas. Prácticamente se reimprimieron todas las cartas que componen estos sets, sin siquiera poner cuidado en las cartas que se ponen. Lo vimos esto con la aparición de Soul Charge y Steam the Cloak de los Blackwing, cartas que aparecieron allí y que están prohibidas, lo que hace pensar que solamente se juntaron las listas y ni siquiera se revisaron. Otras como que se entregan reimpresiones demasiado constantes, como fue el caso de Raz Disciple, que apareció en el Battles of Legend de hace unos meses, en este set, y no había forma en que no se entregara en el futuro en el Legendary Duelist Rage of Ra, precisamente por ser una de las temáticas principales. Otras cartas como Curibandit con demasiadas reimpresiones, o incluso cartas que ya sabíamos que aparecerían en el futuro por las temáticas y que aún con esto no se acabaron quitando. No se entregan complementos de ningún tipo como lo hicieron con el Legendary Duelist temporada 1, que para los jugadores de estrategias como Red Eyes, Ancient Gear y Crystal Beast fueron muy afortunados de que se dieran cartas adicionales. Muchas más consideraciones como que no se dieron erratas y que todo esto suma para que se sienta como un producto descuidado. El enorme problema de este fue la elección de los sets a reimprimir. Los Dragons of Legend, sea por tiempo, diseño y lo que quieran agregar, eran sets que incluso en su tiempo pudieron ser mejores, y que se eligiera reimprimir estos cuando solo unas 10 cartas tienen valor y no era un valor muy alto siquiera, hizo que la idea del set fuera buena. Es decir, si se eligieran otros productos viejos pero con más popularidad o valor hubiera sido mucho mejor, pero esos 3 no había un solo jugador que los pidiera, y aun cuando los hubiera habido, las cartas, el precio, uso de las cartas hacía que casi por lógica no fuera una opción viable. Tiene los mismos pecados del Toon Chaos o Legendary Duelist temporada 1. Si no están interesados en las cartas o arquetipos específicos de este set, no es para ustedes, y de los 3 sets que han tenido estos pecados, este es por mucho el más grave. Muchos jugadores acabaron incluso yendo por este producto solamente por el dado, ni siquiera es por el contenido de este. Podría tener un repunte si en el futuro alguna de sus cartas de rareza más alta aparece en el juego competitivo, pero no se ve que algo así pueda suceder considerando el tiempo que ha pasado desde su lanzamiento y que muchas de sus cartas ya fueron útiles o son demasiado específicas, aunque no está de más revisar todas estas solamente para estar seguros que no les hace falta algo importante, como el número 24 o el número 100. Parecía que se confiaba que este set iba a vender bien solamente porque apareció aquí por fin la reimpresión del Toon Kingdom, que era la pieza faltante para los jugadores de este arquetipo, la aparición del nuevo artboard de la Dark Magician Girl de Dragon Knight e incluso la implementación de los dados. De nuevo, si están interesados en esos pocos arquetipos que entregó, este set es bueno, pero de otra forma deja mucho que desear. Incluso esperemos que debido a lo que pasó con la anterior y este mismo, para lo que nos entregan en el temporada 2 pulan los productos del futuro, puesto que tienen potencial pero no han sido ejecutados como muchos hubiéramos esperado. A este también le hicimos su video de análisis. Luego tuvimos el Legendary Duelist Rage of Ra, entregado el 25 de septiembre. Es la 7ª edición de este tipo de sets. Tiene la misma composición mencionada para el Magical Hero. Lo que tuvo de peculiar este set fueron 2 aspectos. Uno, para su lanzamiento de OCG se hizo el cambio de que ahora la cantidad de personajes que recibirían soporte se reduciría a solo 3 por set, en conjunto de un cambio de nombre pero solamente para OCG. Para la versión de TCG tuvimos la sorpresa de que se añadió la carta principal del set, apareciendo ahora en rareza Ghost Rare, la cual estuvo ausente durante muchos años para nosotros TCG, por fin volviendo a este, e incluso con esto ya tenemos la confirmación de que en un set en el futuro, el Ghost from the Past, esta rareza volverá a aparecer. Al estar enfocado solo a 3 personajes y la elección de estos, se dio apoyo a arquetipos queridos como Ra y Jinzo, pero las demás cartas se sintieron de más o no tuvieron mucha atención que digamos. Se cumple la característica principal
principal del set, que está muy orientado a los jugadores del arquetipo. No obstante, al tener la carta de rareza Ghost, obtiene más valor de colección y le ayuda a que esté relacionado a un personaje de anime muy popular. Por lo demás, no hay mucho más que decir. A diferencia del anterior, que con Magician Souls tuvo muchísimo impacto, este fue solamente para los interesados. No tuvimos reimpresiones significativas o alguna otra carta que valga la pena mencionar. A este también le hicimos su video de análisis, solamente que no fue como un producto como tal, sino que fue mucho más orientado a lo que pueden hacer las cartas nuevas. Luego tuvimos el lanzamiento del OTS 14, lanzado el día 9 de octubre. Tiene la misma composición de cualquier OTS, como lo mencionamos anteriormente. Son 26 cartas, 3 Ultimate, 10 Super, 13 comunes y están pensadas para incrementar rareza y reimprimir cartas importantes. A diferencia de la versión anterior que mencionamos que se sentía que estaba pensado para otro tiempo y que falla mucho con las selecciones y las cartas que tuvimos en la lista, para la mayoría de todas las selecciones fueron buenas. Fueron incrementos a cartas de rareza de side deck, de colección, cartas que han tenido mucho impacto competitivo, se entregó un token, se entregó incremento de rareza, incluso reimpresión muy necesaria a cartas muy viejas. Este es el primer OTS que se siente muy bien entregado respecto a su tiempo, más cuando lo comparamos no solamente con el 13, sino con el 12 y anteriores. Ojalá para el futuro se estén manteniendo con esto. A este también le hicimos su video de análisis mencionando toda la lógica detrás de las cartas. Luego tenemos el Structure Deck Spirit Charmers, que fue entregado del 22 de octubre hasta el 20 de noviembre, esto debido a problemas de distribución y similares. Es el que da soporte a las Familiar Possessed, otra de las temáticas que obtuvo este trato gracias a la votación desde OCG. Sobre lo que vale la pena mencionar de este es que es el primero que presenta un factor de azar. Se entregaron 4 artworks nuevos para las Familiar Possessed, 5 tokens e incluso 5 mats de papel con estos mismos, por lo que se genera valor de colección para estas cartas. En OCG se entregaron muchísimas cartas buenas de complemento. Las más notorias fueron Dark Ruler No More e Evenly Match, que lastimosamente para nosotros TCG solo se entregó Dark Ruler No More. También tuvimos otros cambios como quitar Heatwave para poder entregar la Charmer de nuestro lado. Sobre lo que ofrece el Structure Deck es bueno, valor de colección, un nuevo concepto, cartas útiles y potentes desde algo clásico como Raigeki, pasando por cartas de tipo Tech como Dimensional Barrier o Denko Seca, Hand Trap como Effect Veiler, hasta la ya mencionada Dark Ruler No More. El gran problema del deck es que es por mucho la estrategia más débil y simple. Es algo lógico considerando los problemas y fundamentos del deck, pero volteando a ver los otros 3 Structure Decks del año, sí se siente demasiado simple. En caso de que no tuviera la mayoría de las cartas que se entregan, es buena opción y tiene buen valor. De otra forma, y a menos que busquen utilizar la estrategia como algo muy casual, considerando sus limitaciones, no ofrece nada más. A este también le hicimos su video de análisis mencionando a fondo el funcionamiento de las cartas y aspectos adicionales. Luego tuvimos el lanzamiento del Phantom Rage para el 6 de noviembre. Es el último set principal lanzado este año, con la fórmula de las 80 cartas desde OCG y 20 adicionales para TCG. Misma distribución de rareza de Eternity Code y Rise of the Duelist, y también la misma distribución nueva de rareza y las notas que hemos hecho. Sobre lo que fue el set, tuvo aspectos interesantes. Entregó a los Virtual World, que por la evidencia de OCG sabíamos que sería relevante en el futuro, pero fue sorpresivo que el impacto fuera inmediato, algo que muchos jugadores no consideramos que fuera a suceder. De forma similar a Rise of the Duelist, entrega cartas genéricas y potentes. Lastimosamente no son tan genéricas como lo fueron Droplets o Talents, pero dependiendo su deck, pueden ser cartas increíbles, como lo fue Zeus, que lanzó a Zodiac a un estatus competitivo, o Alpha, que aun cuando solo ha sido utilizada como una tech en solitario, en cuanto aparezca un deck potente de los tipos que necesita, podría tener mucha más relevancia. En paralelo, es lanzado otro motor, que son los Tri Brigade, que lastimosamente no son tan potentes como Dogmática, pero que se quedan para el futuro, y ya que son parte del lore que se ha desarrollado a través de los últimos sets, no sería difícil que nos den el complemento en el futuro que los hagan muy buenos, u otras cartas que quizás no sean tan importantes o relevantes a primera vista, pero por su flexibilidad y potencia en solitario, podrían ser cartas de poder en el futuro, como lo fue el Raiders Knight o el Ark Rebellion Dragon. El set fue potente, pero debido al formato en el cual fue lanzado, no acabó teniendo tanto impacto. Virtual World y Zeus fueron las que de forma evidente entraron al meta, incluso Alpha, pero otras cartas incrementan el poder de muchos decks, como el Link de los Prank Kid, que los lleva a tener jugadas de solamente una carta, o la nueva carta principal de los Phantom Knights, e idealmente esto sería evidente cuando se diera un cambio de formato con una lista. Lastimosamente el siguiente formato, es decir, este formato en el que estamos al momento de hacer este video, es en cierta medida una repetición del anterior con algunas diferencias, como que desapareció el Infernable Knight, añadimos a las estrategias de ritual, y con algunos decks que podrían entrar o salir, así que cuando este producto se podría hacer más importante, sería para el lanzamiento de la siguiente lista, y esa lista debería apoyar el lanzamiento del siguiente set principal, que sería Blazing Vortex, no este. No fue un set malo, no fue un Rise of the Duelist con impacto gigantesco y muchas cartas para el futuro, pero fue mucho mejor que el Ignition Assault. En su concepto se parece mucho a Eternity Code, con la ventaja de que la brecha de poder entre las estrategias más competitivas es mucho menor de lo que teníamos en el lanzamiento de Eternity Code, que al ser Edlic y Adamancipator tan potentes, no hubo carta que pudiera hacer alguna diferencia. Simplemente quedó de ver porque no se empujó de forma agresiva, como sucede con muchos otros arquetipos. Si quieren mucha más información e incluso consejos sobre qué cartas conseguiría inmediatamente antes de que avancemos para otros formatos, les recomiendo revisar el análisis de este. Luego tenemos el lanzamiento del Maximum Gold para el 13 de noviembre. Este fue el último set de reimpresiones lanzado para este año. Es un concepto nuevo
nuevo en el aspecto de su construcción, aunque tiene muchos elementos que vimos en su momento para los sets que entregaban las cartas de rareza Gold. Reimpresión e incremento de muchísimas cartas, sea que son necesarias, genéricas y otras que podrían servir para el futuro. Entrega cartas de rareza rara con letras doradas y la aparición de la rareza Premium Gold Rare para TCG que habíamos visto previamente en OCG. Todas las cartas son reimpresiones, son 162 cartas, lo que le hace un set gigantesco, y cada caja entrega 4 sobres de 7 cartas, rompiéndose cada sobre en 5 de rareza rara y 2 de rareza Premium Gold, haciendo que cada caja entregue 20 cartas de rareza rara y 8 de Premium Gold, lo que incluso hablaba de los números para obtener ciertas cartas. Entrega reimpresiones muy puntuales y necesarias, cartas que tienen que ver en el meta que necesitaban reimpresión como Edlic, incrementos de rareza o reimpresiones afortunadas por movimientos en la lista, cartas como Miscellaneosaurus, Rusty Bardish, Harpy's Feather Duster y la adición de cartas que no importa cuántas veces se reimpriman, siempre van a ser bien recibidas como lo son las hand traps. En general, casi todas las cartas que entrega son buenas, salvo algunas contadas excepciones de arquetipos que no hay una buena explicación, como lo fueron las elegidas de los Noble Knight. Algunas otras cartas elegidas se sienten simplemente erróneas, como las que pusieron de Buster Blader, o si ya se incluyeron muchas cartas de ciertos sets como lo fueron de los constructores de decks, se pudo haber ido un paso más allá y reimprimir unas cuantas cartas que hubiera sido una muy buena ayuda para muchos jugadores y que por alguna razón no se dio, hablando de temáticas como Adamancipator, Generator o Mad Mech, siendo los más recientes, dejando incluso en duda sobre si estos movimientos podrían llegar a pasar en el futuro siquiera, pero es algo que está presente en todos los sets y al ser tantas cartas incluso era difícil que esto no se llegara a dar. Lastimosamente, al no entregar cartas nuevas no hay nada que modifique cómo luce el formato. Es formidable para coleccionistas debido a las cartas elegidas, incluso entrando en este tema la elección de muchos artworks, pero el aspecto de modificar el juego simplemente no sucedió. También al intentar incluir tantas cartas acaba dañando en cierta medida otros productos, como lo fue en su momento el Duel Overload, que un atractivo eran los nuevos artworks de muchas cartas y que reaparezcan en este set le quitaba un tanto al anterior. Es un producto que cubre de forma increíble todos los tipos de jugadores que están involucrados, salvo los competitivos, que ya lo mencioné. Está lejos de ser un producto malo, pero debido a la distribución era difícil poder obtener el valor de vuelta en muchas de las cajas, y debido a que entrega una nueva rareza y muchas cartas simbólicas aparecen con esta, será uno que va a envejecer muy bien. A corto plazo las cartas van a perder valor, pero pasados unos 2 años muchas de las cartas van a duplicar este fácilmente, sea por su rareza, importancia, potencial y mucho más. Y gustó tanto la rareza que no dudo que veamos la repetición de esta para el futuro. A este también le hicimos su video de análisis si es que lo gustan revisar. Y por último tenemos el constructor de decks Genesis Impact, que fue entregado entre los días 3 y 18 de diciembre debido a retrasos en diferentes zonas. Este es el último set del año. Al ser un constructor de decks y como mencioné para Toonchaos, los que tengamos para el futuro tendrán la misma composición, que es la distribución de rarezas, aparición de las cartas Collector Rare y adicionales. Esta entrega 3 estrategias nuevas, que son los Drytron, los Evil Twin y los Magistus. Magistus pasa sin pena ni gloria. Lo mejor que acaba entregando es una opción para los decks de Invoked para reducir cartas en su extra deck. Por la parte de la estrategia, algunas piezas se pueden utilizar como un pequeño motor, pero deja mucho que desear. Evil Twins es el que se logra vender por los artworks. Son un motor interesante, incluso llega a ser potente la ventaja y el control que llegan a generar, y que con los complementos correctos podría tener un futuro competitivo. Ya vimos algunas listas combinándolos con Unchained y con Edlic, pero por ahora no tienen algo de consideración como para ser considerados un problema. Drytron es el que acaba siendo la sorpresa, un motor genérico de monstruos que facilitan la invocación de ritual, dando el giro a que no se considera el nivel de los monstruos, sino su ataque, dando muchísimas posibilidades de poder utilizarlos, y que por lo que hemos visto hasta ahora, se han utilizado lo mejor que tienen que ofrecer los decks de ritual, específicamente la ausencia de un efecto Hard Ones per turn de Cyber Angel Venten, algunas piezas de poder como Cyber Angel Natasha o el Chaos Max de los Blue Eyes, y mucho de lo que ofrecen los monstruos de Fairy Light, que pueden buscar hand traps como lo es Artifact Lancia o las cartas Herald, hasta cartas de poder como Majesty's Ruler, una carta tipo Floodgate, y debido al estilo de juego, acaban adoptando lo mejor que puede entrar para poder negaciones y romper campos. Sobre los complementos, las reimpresiones la mayoría están muy enfocadas a las temáticas, con algunas reimpresiones afortunadas de cartas como los monstruos Nightmare, el Link de los Alistair, Beat Cup from the Underworld, pero aún siendo cartas genéricas no se sienten como complementos tan útiles, o al menos no como lo vimos con constructores de decks del pasado, considerando The Mystic Fighters y anteriores, que aun cuando muchas cartas no tenían nada que ver con las temáticas, eran algunas muy necesarias al momento y ayudaban a cómo se percibía el producto en general. Lastimosamente el set no acaba siendo lo que vimos en Toonchaos, aun con los aspectos negativos que mencioné de Toonchaos. Algo que le ayudó a este set es que muchas de sus selecciones de Collector Rare fueron cartas clásicas y muy buscadas. Incluso dos de los temas para los cuales entregó soporte son increíblemente populares y sabemos que van a envejecer muy bien. Para el caso de Genesis Impact, quitando las cartas Drytron que están siendo utilizadas en el meta, las de Evil Twin por su artwork y algunas genéricas como los monstruos Nightmare, aún siendo cartas de rareza alta y que en general son difíciles de conseguir, el precio de las cartas es muy bajo. Otros factores entran como el retraso de producto en muchas zonas, la ausencia de un impacto como lo vimos con Secret Slayers. Hay mucho que puede sumar a esto, pero no quita que muchos jugadores lo dejaron pasar por completo y no se ve que vaya a envejecer bien. Sí por las cartas de rareza Collector Rare, pero no da muchos más argumentos para poder dar a favor de este, aunque esto genera oportunidades gigantescas de obtener estas cartas en caso de que estén interesados.
complicados. Habiendo hablado en general de todos los sets, un poco de lo que dieron, lo que no dieron y aspectos similares, vamos a hablar como un todo. Primero, para los aspectos que me gustaron y que me gustaría resaltar, fue un año increíble en el aspecto de ser un jugador de colección o comenzar a hacerlo. Aparecieron varias rarezas como el Collector Rare, el Premium Gold, lo que ya hace que muchas cartas sean valiosas de entrada. La elección de modificar la rareza en muchas cartas, incluso dar variaciones como lo fueron los sustitutos de los Special Edition, e incluso el regreso de rarezas como lo fueron de las Starlight Rare, que continúan apareciendo en los sets principales, y de las Ghost Rare, que ya sabemos incluso que no fue cosa de solo una vez, sino que las seguiremos teniendo en el futuro. La aparición de nuevos artworks en cartas importantes también. En ese aspecto fue un año formidable. Incluso esto simplemente se acaba de coronar por la aparición del Utopia con glifos astrales y el 10,000 Dragon. Otro aspecto bueno que considero que nos llevamos este año es que Konami está tratando de innovar con sus productos. Sobre la ejecución hablaremos más adelante, pero es algo que siempre se agradece. Obviamente este proceso llevará tiempo y habrá algunos que funcionen muy bien y otros que fallen por completo, pero es aire fresco para el juego, que si bien muchos jugadores se resisten a un cambio, no es algo malo en realidad. También es que de inicio a fin tuvimos reimpresiones de casi todas las cartas que debían y que para muchos puntos no se guardó nada. Un aspecto que mencioné en Duel Overload es que rompía con la costumbre de Konami de que usualmente le tomaba una carta un año para que fuera reimpresa. En algunos casos podría tomar un poco más, un poco menos, pero esa era su media. Y este año vimos que esos tiempos se reducieron de forma significativa, sea con las cartas de Duel Overload, que muchas las esperábamos como muy temprano para el Battles of Legend de este año, o incluso entregando cartas importantes como lo fue Edlic, que siguiendo la fórmula de Konami debió aparecer en el Ghost from the Past y se entrega solo 5 meses más tarde en el Maximum Gold. Quizás son cartas muy puntuales, pero que acaban ayudando a muchos jugadores. Siguiendo con esto, vimos que las reimpresiones fueron incluso mucho más ricas. Lo mencioné en muchos puntos a lo largo de los análisis de los sets. Usualmente no ponen todo el valor posible en un solo set, porque la ausencia de una o varias cartas hace que los jugadores estén interesados en los sets que vienen para el futuro. Cuando llegó Toon Chaos Extravagance me parecía que no tendría reimpresión hasta el Ghost from the Past, como ocurrió con sus paralelos en el pasado como Ash Blossom o Impermanence. Para el caso de Apollousa fue anunciada muy temprano para el Maximum Gold y yo aseguraba que no aparecería en la Megalata debido a que ya había muchas cartas que harían que la lata se vendiera, como muchas de las cartas de los sets principales, y encima tener la confirmación de Dragón, me parecía que la posibilidad de que apareciera Apollousa también ahí era algo muy bajo. Aún con esto, estas cartas aparecen en estos sets con prácticamente todas las cartas que debieron aparecer aquí, en muchos aspectos incluso ignorando si ya habían sido reimpresas o no, como lo fue el caso de Signed Mining o de Fantastical Dragon Phantasmate, que aparecieron previamente en Duel Overload, y esto pudo haber significado que no verían su reimpresión, y aún con esto todavía se acabaron entregando, en rarezas diferentes, pero entregando absolutamente todo a los jugadores sin escatimar en estos productos. Otro es que dos cartas muy puntuales se entregaron en productos que de entrada ya sabíamos que se venderían bien con o sin estas cartas. La edición de Halqifibrax y de Dragoon para Duel Overload y la Megalata de forma respectiva fueron un extra a estos productos que históricamente, aun cuando no tengan una carta con semejante peso competitivo, debido a la construcción de estos sets, son sets que todos comprarán, y que consideré que estas cartas se entregarían en sets sin impacto, sets vacíos, pero que debido a su importancia, a lo que vimos por el juego en OCG, se venderían muy bien, no importa qué. También el intento de innovación en lo que dan los productos. Tuvimos las cartas de tamaño adicional en el Duel Overload, las piezas de rompecabezas para Legendary Duelist temporada 1, los dados del Dragons of Legend de Complete Series. Son conceptos que me agradan que intenten, aun cuando pueden fallar o no gustar en lanzamiento, pero es el intento de cambiar. Incluso el azar que vimos en lo entregado del Structure Deck de la Charmer fue interesante. El producto pudo ser construido mejor, pudo ser otra temática, pero eso acaba estando ligado a la elección de la temática, pero no porque sea algo que no gustó o que no interesó a muchos jugadores. Para los aspectos negativos o que me gustaría ver cambios en el futuro, revisando todos los productos que se entregaron a lo largo del año, quitando la Megalata en casi todos sus aspectos, Duel Overload y sets principales, los demás productos me dejaron mucho que desear en múltiples puntos. Para hablar de esto, vamos a comparar muchos de estos productos con sus contrapartes del año pasado y un poco de qué creo que podrían cambiar o mejorar para que sean superiores en el futuro. Lo primero son los Structure Deck, los cuales lastimosamente por otros aspectos se sienten muy inferiores a los del año pasado. Este año tuvimos el lanzamiento del de Shaddoll, Machina, Sacred Beast y la Charmer. Shaddoll fue un complemento increíble si podían costear Invoked, pudieron obtener un deck meta. De no ser así, la estructura era muy buena, quitando el aspecto de que no se podía jugar muy bien solamente con 3 Structure Deck. Machina no dio de más, pero no fue malo, era una estrategia casual y así se quedó. Sacred Beast, 3 Structure Decks daban una buena base y su temática es muy popular, lo que también le ayudó. Y para las Charmer, con los elementos de azar y cartas entregadas, no fue un mal producto respecto a complementos, pero la temática sí está muy por detrás de lo que los otros Structure Decks entregan. Lastimosamente, si vemos los entregados el año pasado en la forma del Salamangreat, el Rocket o el Endymion, son estrategias tan potentes que ya fueron la cima del meta, están esperando una construcción para ser competitivos o simplemente son cartas tan potentes que ya están en la lista. Y fue increíble que el año pasado tuviéramos 3 decks con semejante poder y posibilidades. Hubieron varias oportunidades de unirse a un juego mucho más serio, cosa que este año falló por completo. Ni siquiera es por la oportunidad, acaba siendo por el mismo concepto. No se puede obligar a que tengamos la oportunidad de jugar de forma más competitiva año con un Structure Deck, pero la completa ausencia de
siquiera una posibilidad de este año es algo que muchos resintieron. Aquí incluso entra la polémica de la decisión de TCG de convertir otro Structure Deck de OCG a una caja para nosotros. Y debido a lo que sucedió con este deck, si hubiera sido un Structure Deck accesible a todos, hubiera hecho que muchos jugadores avanzaran por este, y si bien se hubiera ido un formato y medio después, hubiera sido a la ventana la oportunidad de dar juego a esos jugadores en un presupuesto más bajo, pero no sucedió. Se hizo una caja, se hicieron cartas muy caras, que si bien ninguna de estas fue golpeada directamente, las dos cartas que los hacían formidables desaparecieron y que se pudieron haber ahorrado mucho de esto. Por la parte de productos fuertes que se acabaron sintiendo flojos, tuvimos el Battles of Legend y la Megalata. Por la parte del Battles of Legend, mencioné que se siente caído de más a menos, y mucho es porque es importación de un producto de OCG que este año fue completamente casual o no dio los resultados esperados, pero para las cartas que entregó se sintió como un producto diseñado para un formato diferente, con muchas más cartas de relleno de lo que entregaron otras versiones. Por la parte de la Megalata, es muy peculiar el fenómeno que pasó con esta. Hablando como un todo, esta lata fue increíblemente superior debido a que no se guardó nada, como ya mencioné. Entregó todas las cartas importantes, incluso a Dragón. El problema es que no se sintió como algo que cambiara el juego o que pudieran aprovechar los jugadores en un presupuesto más bajo debido a lo que vimos durante todo el año y la entrega de cartas de poder, pero lo que estuvo ausente por completo fue la posibilidad de hacerse de cartas de la Megalata y poder jugar meta, no como el año pasado que tuvimos la reimpresión de Danger que pudo elevar a muchos decks a un estatus casi competitivo, o la reimpresión de Thunder Dragon o Sky Striker. Esto acaban siendo las secuelas de productos sin relevancia como Rising Rampage o Chaos Impact para la Megalata de este año, pero la ausencia de la posibilidad en algo así fue muy notorio. Daban piezas de poder, pero no es la oportunidad que vimos en otros años. También el formato no ayudó a esta causa. Vale la pena mantener en mente que muchos de estos problemas, como el de la Megalata, es porque el año pasado tuvimos un año tan estático hablando del juego competitivo que se dio esa oportunidad para la Megalata, a diferencia de este año, que prácticamente todo el juego competitivo del año abarca las estrategias o cartas lanzadas en los últimos 6 meses, y debido a que la diferencia de poder era tan grande, se sintió mucho más agresivo a algo que vimos el año pasado, que incluso muchísimas estrategias pudieron entrar a la burbuja porque la diferencia estaba allí, pero no era tan abismal como lo fue para este periodo del juego. También debido al contenido de varios sets, surge la duda sobre la planeación y anticipación para la cual se tienen muchos de estos productos. El más claro de estos fue el OTS-13, que si bien su lanzamiento se atrasó por la situación mundial, aún si se hubiera entregado en el momento óptimo que hubiera sido para el cambio de reglas, es decir, finales de marzo, inicios de abril, no se entiende cómo hubieran acabado entregando cartas que al cabo de varios días acabaron siendo completamente inútiles. Sumado a esto, tuvimos anomalías significativas, como lo visto para el Dragons of Legend, que se reimprimieron cartas prohibidas, que es algo que no había sucedido en muchísimo tiempo. Otros aspectos como la elección de cartas que mencionaba en Toon Chaos, que si se hubieran entregado las piezas faltantes del arquetipo de Cow Talker o soporte Masked Hero, hubieran sido elecciones y complementos fenomenales, pero estando meses en el futuro, y si a esto incluso le sumamos la evidencia de 3 meses en el futuro para OCG y TCG, entonces acabó siendo un relleno muy mal elegido. La última pieza de evidencia de esto fue el spoiler temprano que tuvimos del Maximum Gold. Unas semanas después del lanzamiento de Secret Slayers ya había una reimpresión agendada para Edley. Son este tipo de cosas que, si bien no modifican mucho de los productos, se hacen dudar sobre si los formatos ya están completamente definidos, si deben cambiar complementos conforme nos acercamos al lanzamiento de producto y mucho más. La desaparición de los Special Edition fue algo que sabíamos desde su anuncio que afectaría al mercado. En lo personal, creí que tendría un impacto mucho más grande, es decir, que todas las cartas serían mucho más caras en general y casi todas las cartas se mantuvieron en algo que consideraría un rango medio. Lo único que sí fue muy claro es que las cartas más buscadas y caras incrementaron muchísimo esta brecha. En paralelo, debido a los productos que tomaron sus lugares, su recepción ha sido mala y tiene todo el sentido del mundo. No traen cartas nuevas, de hacerlo no modifican de ninguna forma el juego competitivo, quizás sean piezas buenas para sus estrategias pero nada más. El que se entregue soporte a un número tan bajo y específico de estrategias, considerando las que componen al juego, se siente como algo muy simple. Reimpresiones de sets que mencionamos que no tienen relevancia competitiva, pero de arquetipos populares, es algo que muchos agradecemos, pero la situación mundial reciente ha hecho que muchos no puedan obtener cartas por esto mismo, o de poder hacerlo sin torneos donde usarlas, se han detenido de hacerlo. Son elementos que acaban dañando más de lo que deberían el producto y que no había forma de predecir en realidad. Aun cuando viendo en perspectiva que se entregan muchas cartas por un arquetipo, en definitiva, se siente demasiado tiempo para la entrega de los complementos. Algunos de los casos más evidentes de esto fue por ejemplo Madolche. Madolche estuvo obteniendo piezas en Duel Overload, el OTS-14, Battles of Legend Armageddon y Maximum Gold. Del lanzamiento del primero de estos, siendo Duel Overload en marzo, hasta Maximum Gold en noviembre, son 8 meses. Obviamente en ese tiempo se pueden comprar las cartas y es lo que muchos jugadores acaban haciendo, pero sea para que los jugadores no gasten en balde o para ir preparando la emoción por diferentes cartas y arquetipos en el futuro, si se nos asegurara, si se nos dijera que vienen los complementos en el futuro, evitaríamos fenómenos como el incremento descomunal a las cartas faltantes. Al mismo tiempo, con esto, los jugadores estarían más conscientes y contentos sobre lo que obtendrán. Podrían elegir obtener la carta inmediatamente en la rareza que puedan, en el costo que se pueda. Dichos anuncios no harían nada por estos sets. Es como si en Maximum Gold, además de las
las 6 cartas de los artworks nuevos hubieran asegurado la aparición de las piezas Traptrix de main. Es solo para hacerle saber al jugador que puede esperar este tiempo o tomar la decisión de avanzar por esas cartas actualmente y empezar a jugar. El otro caso claro fue lo que vimos con las cartas Toon, que quitando que Toon Chaos tomó su nombre para mejorar la atención a este, se lanzaron las piezas nuevas en Toon Chaos, en Legendary Duelist temporada 1 la reimpresión de todo el arquetipo sin la pieza central siendo Toon Kingdom y obviamente las cartas nuevas, y se finalizó con el Dragons of Legend The Complete Series que dio la pieza final. Para este no fue una brecha de tiempo tan marcada como lo tuvo Madolche, pero no hace mucho sentido hacer esto sin hacerle saber al jugador que las piezas aparecerán, más cuando no todos los jugadores tienen el tiempo o el conocimiento de saber que esto podría llegar a pasar. También tuvimos ausencias absolutas, sea de cartas fundamentales o incluso casuales, pero que no se entiende cómo no aparecieron. Tenemos el caso de Evenly Match, que hasta el día de hoy es una carta de side deck increíblemente importante y que su reimpresión más reciente fue en Duel Power el año pasado, en marzo-abril, y es una carta que se ha pedido mucho y que sorprende que no haya sido entregada en todo el año en ninguno de los productos. El que tenía la posibilidad de hacer esto era el Destructor Deck de los Charmers y se acabó quitando. Otras menos importantes pero significativas, como lo fue la llegada de los Jam Emperor en el Duel Overload, y al saber que tendríamos la aparición del Legendary Duelist temporada 1, en los cuales aparece soporte Oyama, lo hacían una oportunidad excelente de poder complementar e impulsar el producto, relacionándolos unos con otros, y que simplemente no sucedió. Esos son en general los aspectos que podrían resumir todo lo que fue entregado, pero aún hacen falta algunos aspectos que incluso se generan por la combinación de lo positivo y negativo, como que el juego competitivo fue tan cerrado, hubo tan pocas variaciones, pero ya que los productos principales entregaron cartas tan buenas y que penosamente no pudieron brillar, que les genera oportunidades para hacerse de cartas muy importantes. Ya mencioné algunas de estas, como el Odd Eyes Revolution Dragon, en un formato de péndulo esta fácilmente podría ser utilizada a 2 o 3 copias y es de rareza secreta. El monstruo de sincro de nivel 8 más genérico y reciente, que es el Chaos Ruler, y debido a todo el potencial que tiene Chaos, es solo una carta que espera el formato correcto para explotar. Son oportunidades de obtener cartas que de otra forma serían muy costosas, aunque del otro lado del espectro no hay forma de saber si este nulo uso se podría mantener hasta que estas cartas sean reimpresas y que sean incluso mucho más accesibles. Y aun cuando lo he mencionado en múltiples puntos, el factor más grande que tuvimos fue la ausencia de torneos y la situación mundial. Esto, dependiendo de su situación personal, fue lo que más pudo haber hecho un impacto en lo que se entregó este año. No importa que hubiera sido un año formidable o pésimo respecto a lo que ofrecen los productos, si no consiguen producto, sea porque no hay torneos, la situación no se los permite y cualquiera que gusten agregar allí. Todos tenemos una noción de cuánta información se podría estar modificando y que las muestras que usamos para definir el meta están lejos de ser ideales. Normalmente en un fin de semana se generaba información de torneos regionales envolviendo algo así como 1000 jugadores alrededor del globo, y cada mes en conjunto de torneos oficiales ese número podía subir fácilmente a unos 7000 8000 jugadores, haciendo que los torneos en los cuales nos estamos basando para mucho de lo visto en el competitivo sean muestras de algo así como 300 o 400 jugadores. A esto hay que sumar que muchos son en formato digital, lo que también lo modifica mucho. Son muchísimos los factores que han hecho que muchas cartas pasen desapercibidas o que incluso sean más potentes y populares de lo que deberían. Esto también puede aplicar a la inversa. Lo vimos también con los lanzamientos de productos. Cada lanzamiento de producto coincidía con un torneo importante para impulsar a los jugadores a tomar la apuesta de conseguir las cartas inmediatamente antes de que llegaran a probar su valía o arriesgarse a tener buenos resultados y que éstas se encarecieran muchísimo. Que si bien este fenómeno continuó, no fue de forma tan marcada como cuando teníamos torneos oficiales. De nuevo, la mayoría de productos de los cuales hablamos cuentan con su video de análisis en los cuales echamos un vistazo a su funcionamiento, cartas importantes, y en caso de buscar lo importante o mayor información de cada uno, sería una buena forma de acceder a dicha información. Todo lo mencionado es solo mi toma y recordatorio de muchos de los aspectos que vimos con los productos, sea su construcción, recepción, la forma en que envejecen. Mucho de esto es con el afán de que recuerden producto, comiencen a buscar patrones o para hacer un resumen de este año que fue como ninguno. No tenemos idea de cuándo vuelvan los torneos oficiales ni en qué medida, frecuencia. Muchos aspectos están en el aire, pero me pareció prudente revisar mucho de esto a manera de cerrar el año, para que recuerden si sus primeras impresiones de algún producto fueron correctas, qué cosas acabaron sucediendo y sumar todo con el afán de hacerse de un mejor criterio de productos para el futuro. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les pareció el resumen, qué faltó, cuál fue su set favorito, cuál fue el de mayor impacto, qué esperan para los del siguiente año, sea que mantengan muchos aspectos o qué propondrían para poder mejorar muchos de estos. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos a la siguiente.